Esto es una de las cosas más importantes que podríamos enseñar a los hijos de Dios. Entender, porque tú, es como la frase que muchas veces hemos oído en este ministerio. El amor de Dios no demanda un cambio. El amor de Dios no demanda un cambio, pero produce cambios. Porque pero experimentamos el amor de Dios cuando nos humillamos. Porque la gente no entiende y experimenta el amor de Dios es porque no se humilla. Es en el orgullo humano que nosotros permanecemos ajenos de la vida de Dios. Pero ahora, como cristianos, ¿cómo tener victoria sobre actitudes? Cualquier cristiano, esto es algo que hay que decir. Todos nosotros, cualquier cristiano puede aprender tener victoria, porque él está oyendo, está recibiendo del Señor y la palabra en su corazón. Pastor Stevens, el fundador de este ministerio, una vez predicó un mensaje que fue convertido en un librito sobre las categorías de doctrina en nuestras almas construyen como habitaciones en nuestras almas. Construyen, es como estamos siendo, por eso la idea de edificar es construir. La palabra de Dios y conocer cómo piensa Dios construye en mí y en ti, en nuestras almas, construye como aulas o habitaciones de doctrina por las cuales nosotros podemos aprender de Dios. Y no solamente aprender cosas, sino aprender cómo es Dios y tener la mente de Dios. Cualquier cristiano puede aprender a tener victoria sobre actitudes pecaminosas y hábitos pecaminosos por aprender a vivir una vida llena y guiada, una vida llena del Espíritu Santo y guiada la vida por el Espíritu Santo. Esto en Romanos 8 podemos fácilmente verlo aquí en Romanos 8 versos 12. Romanos 8 verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis, entonces, si quieres experimentar muerte, y bueno, no quiero, ok, bueno, eso es bueno. Es bueno no querer seguir experimentando muerte, pero entonces hay que vivir por el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si todos podemos silenciar los celulares, ayuda en la clase. Si podemos ponerlo en silencio, porque escucho que hay uno de los celulares que está haciendo ruido. Y es un poquito difícil enseñar con el perdóname, pero por favor ponlo en silencio. No necesitamos esa música o lo que sea. Si vivís conforme a la carne moriréis. En la experiencia, muerte
en la experiencia, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos. Y no, mira, no es que hacemos para ser hijos, sino porque somos hijos. La idea aquí no es hacemos o nos comportamos de cierta forma para ser hijos, sino la idea es todo al revés. Es que porque somos hijos, y Dios nos enseña, y siendo hijos, Dios nos enseña y podemos recibir y seguir recibiendo de Dios. Entonces nuestras vidas van a cambiar porque vamos a estar siendo guiados por Dios. Y entonces victoria sobre actitudes pecaminosas y hábitos pecaminosos, porque estamos aprendiendo a vivir una vida llena del Espíritu y una vida guiada por el Espíritu. Pastor Carl en su libro puso 1, 2, 3, 4, 6. Vamos a repasar estos 6 principios espirituales, 6 principios escriturales a seguir para que un creyente viva una vida que agrada a Dios y tener victoria sobre el pecado. 6 principios de las Escrituras que un cristiano puede seguir. Estos 6 él no pretende que estos son los únicos 6, pero estos son 6 principios. Número 1. No estoy escribiendo aquí en la pantalla porque murió la pila de la batería del iPad, pero está bien, podemos hacerlo aún sin el iPad. Número 1, proponer vivir una vida que agrada a Dios. Número 1, proponer vivir una vida que agrada a Dios. Porque proponer es fuerte. Daniel, como dijimos anoche en la iglesia, en Daniel 1, propuso en su corazón. Dios tiene un propósito, el diablo tiene un propósito, pero Daniel propuso en su corazón pensar con Dios. Qué bueno. Él propuso. Dios, la idea de proponer es tener un propósito, vivir con un propósito en su corazón. Él propuso. Es la raíz de la palabra, del verbo proponer, es la misma raíz del sustantivo propósito. Daniel, podríamos, si quisiéramos convertirlo en un verbo, propositar, no es propositar, es proponer. Me explico, ¿no? Daniel propuso en su corazón. Un hombre, un pecador, un hombre propuso en su corazón. Esto es lo que tenemos que hacer, proponer en nuestros corazones vivir una vida que agrada a Dios. Un verso para esto es Efesios 5:10. No vamos por el tiempo, por ahorrar un poco de tiempo. No voy a leer los versos, pero escríbelo al lado de esto. Número 1, proponer una vida que agrada a Dios. Efesios 5 y verso 10. Número 2. Hazlo una práctica, leer la palabra de Dios en tu meditación, como para renovar y refrescar tu mente con los pensamientos de Dios
y del amor de Dios hacia ti o hacia vos. Hazlo una práctica en tu vida diaria, leer la palabra de Dios en tu meditación, como para renovar y refrescar tu mente con los pensamientos de Dios y del amor de Dios hacia ti. Lee la palabra de Dios, no como una, en otras palabras, imagina una chica, una joven que ha recibido una carta de amor de parte de su novio que está en otro lado. Él no está con ella ahora, pero ella recibe una carta de amor. Ella tal vez lee esa carta un montón de veces. Y cada vez que ella lee esa carta, que simplemente expresa el amor de ese hombre hacia ella. Y ella no está leyendo esa carta. Tal vez él la dice, hey, por favor, habla con mi madre acerca de esto, le da alguna cosa, pero ella pasa por esos detalles cuando lee repetidamente la carta. Pero cada vez que ella vuelve a leer la carta, porque él no está, y ella tiene la carta en la cual él escribió, y él tomó el tiempo para escribir esa carta para ella. Entonces ella, cada vez que ella lee esa carta, lo que ella repetidamente lee la carta, y probablemente ustedes pueden imaginar esto, tal vez tú has escrito una carta de amor a la mujer que ahora es tu esposa, y yo no sé, ustedes pueden preguntarle a Karen si alguna vez yo le escribí una carta. Sí, creo que sí, aunque no me acuerdo en el momento ahora, pero pienso que sí. Pero sé que he escrito algunas cosas para ella y que ella las ha leído una y otra vez como para sentir. Y cuando ella lee, no lee como para ser guiada, no lee para ser, tengo que comportar. No, ella lee para entender que yo la amo. ¿No? Y eso es, así tenemos que leer la Biblia. Lee la Biblia no como un requisito. Lee la Biblia para entender cuánto Dios te ama. Ok. 2 versos para número 2 son Colosenses 3, verso 16, que justo hemos mencionado, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y Efesios 4 y verso 23. Colosenses 3, 16 y Efesios 4, 23. Número 3. Reconocer que tú estás muerto en cuanto a tu vieja naturaleza. Tú estás crucificado con Cristo Jesús. Tu vieja naturaleza está muerta para ti y tú estás vivo. Tú estás muerto en cuanto a esa naturaleza, pero vivo para Dios en Cristo. Esto es Romanos 6 y verso 11. Reconoce que estás muerto a tu vieja naturaleza, pero vivo para con Dios en Cristo, en Romanos 6, verso 11. Número 4. ¿Estamos? Número 4. Presenta los miembros de tu cuerpo a Dios diariamente para su servicio en justicia.
Presenta los miembros de tu cuerpo a Dios diariamente para su servicio en justicia. Romanos 6:13. Número 5. Ora y pide en oración que el Espíritu Santo de Dios, quien vive en ti, pero pídele en oración que Él te dé el poder para vivir tu vida y para guiarte momento por momento. Pide en oración. Pastor Carl no dice cuán frecuentemente, pero yo supongo que es algo que debemos hacer mucho. Pide en oración del Espíritu Santo de Dios, quien vive en ti. Pídele a darte el poder y guiarte momento por momento. Esto es Lucas 11 y verso 13. Lucas 11:13 y también Romanos 8:14. Y finalmente, número 6, permanece en comunión con Cristo a través del día. Permanece en comunión con Cristo a través del día. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós 3:3. ¿Cómo pueden dos andar juntos si no estuviesen de acuerdo? Amós 3:3. En otras palabras, si ¿cómo voy a cómo ando en comunión con una persona a través del día? ¿Ah? Ok, hablando, pero hablando también podemos perder la comunión. ¿Qué sucede cuando la persona no hace lo que quiero yo, o cuando la persona opina algo diferente de lo que pienso yo? Ahí es posible perder la comunión, aún hablando o no hablando. Es posible perder la comunión. Si yo pierdo la comunión con una persona, yo podría decir, bueno, entonces, ok, yo no necesito la comunión de esa persona. Pero la verdad es que yo necesito la comunión. No es una buena opción, simplemente, pero eso es muchas veces lo que cristianos hacen en cuanto a Dios. Tal vez un hombre dice, bueno, sí, yo necesito la comunión con mi esposa, pero yo no necesito tanto la comunión con Dios. O tal vez no lo dice en esas palabras en voz alta, pero en cuanto a sus acciones, porque en la experiencia, en la vida real, mantener la unidad y la comunión requiere humildad. Requiere humildad para mantener la unidad y la comunión. Necesito muchas veces decir, lo siento. Entonces, ¿cómo mantener la comunión con Dios? Sino humillarnos y confesar nuestros pecados y andar y a valorar esa comunión. Primero de Juan 2:6
y también 1 de Juan 3:6. 1 de Juan 2:6 y 3:6. Y en cuanto a este tema de vivir por el Espíritu, dice en Gálatas 5 y verso 16, si andamos, dice, anda por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y probablemente muchos de ustedes nos han oído decir que hay un solo imperativo en ese verso. Y el imperativo no es satisfacer. No es el imperativo no satisfagáis. El imperativo es andar. Anda en el Espíritu. Y el subjuntivo es no satisfagáis los deseos de la carne. Y eso es en el griego, un verbo es imperativo y el otro verbo es subjuntivo, no es imperativo. El verbo no satisfacer no es un mandato, sino es un resultado. Es un resultado. Anda en el Espíritu y como resultado de andar en el Espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. Muchas veces el cristiano está intentando no satisfacer los deseos de la carne. Por eso dijimos en el principio hoy en Romanos 7, 25, Pablo dijo, verso 24, ¿quién me librará? No qué tengo que hacer para librarme o cómo lo hago, sino quién. Es una persona. La persona es Cristo y Él te ama. Cristo te ama. Hay un amigo mío que fue nuestro abogado por muchos años de la iglesia nuestra en Perú y es un pastor abogado. Es una rara combinación. Y ese pastor siempre si tú lo llamas, él tiene un mensaje en su casilla de voz, en su teléfono, y dice, sonría, Dios te ama. Cuando porque él nunca contesta, no importa si él está ahí o no, si no está ocupado o no, él deja que su máquina contesta y después él te llama. Pero siempre porque él dice, yo no sé cuántas veces yo lo llamé y escucho, sonría, Dios te ama. Pastor Vicente Angulo. No sé, supongo que él está todavía con ese mismo mensaje en su celular allá en Lima. Y, pero esto es muy importante. Dios te ama y entonces podemos primero entender, si es que ando por el Espíritu, si ando en el Espíritu, como resultado no voy a satisfacer los deseos de la carne. No tengo que estar intentando no satisfacer. De hecho, si esto es mi enfoque, si mi enfoque es intentar no satisfacer los deseos de la carne, es garantizado que voy a hacer exactamente lo que no quiero hacer. Porque eso es lo que dice en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si has tenido esta experiencia, no hago lo que quiero. Esto es lo mismo que él dice en Romanos 7. Si has tenido esta experiencia, es porque
tú estás intentando no satisfacer los deseos de la carne, porque no puede funcionar. Simplemente Dios te garantiza que no va a funcionar. Pero Él dice, anda en el Espíritu. Es un positivo, no es un negativo. Anda en el Espíritu. Ok. ¿Alguien sabe, alguien puede más o menos saber o adivinar cuántas veces en la Biblia aparece la palabra pecado? Pecar, pecado, pecando, pecó, pecaminoso, ¿hay alguna más? Peca, pecando, pecaminando, no. ¿Alguien puede adivinar cuántas veces? 818 veces. 818 veces en la Biblia. Pecado, en Romanos, uno de los versos que más define para nosotros el pecado es Romanos 14, 23. Cuando Él dice, cualquier cosa que no es de fe es pecado. Oh, wow. El pecado es mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos. El pecado, wow. Todo lo que no es de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, si yo vivo en ansiedad, mi ansiedad es pecado. Soy ansioso, este es pecado. Ok, confiésalo. No tenemos. Mi pastor siempre decía, cuando tú sientes en un mensaje o en la iglesia o en el instituto, o tú sientes como Dios está, toda la doctrina está viniendo y es como flechas, y tú sientas como tu cuerpo está lleno de saetas o flechas. Él dijo, sonría, nadie más lo sabe. Ellos también están pensando igual. Pero no están pensando, sí, tú estás, no, cada uno está, mira, hay sangre saliendo aquí en todo. Porque Dios está identificando áreas en nuestras vidas donde estamos equivocados, donde, no en cuanto realmente a equivocado o correcto, sino realmente donde donde estamos viviendo ajenos de su vida. Ese es el punto. Dios estás ajeno de mi vida aquí. No estás recibiendo, no sabes cómo pienso yo, no sabes cuánto te amo. En vez de leer la Biblia y pensar que yo estoy listo para castigarte, lee la Biblia para entender cuánto te amo. Imagina si un hombre escribe una carta de amor a su novia y ella lee la carta y después ella, no, algo que leí aquí entre las líneas, porque las mujeres son muy buenas en leer entre las líneas. Hombres también pueden hacer igual. Esa expresión se usa, leer entre las líneas. Ok. Es una expresión idiomática que usamos en inglés, pero yo pensé tal vez funcionaba en español y veo que ustedes están. Ok. La idea es esta. Leer o imaginar lo que alguien quiso decir, aunque no está escrito. Y me explico lo que quiero decir, leer entre las líneas como, él dijo esto, pero yo sé lo que él quiere decir. Y imaginar mal cuando él está solamente intentando decir, te amo, pero ella sale y dice, creo que no me ama. Y él está, yo
escribí para decirte que te amo, pero ella lo leyó y entendió que él está decepcionado por esto o el otro. Y muchas veces cristianos piensan que Dios está decepcionado por ti o decepcionado contigo. Quiero decirte algo. Dios nunca está sorprendido por alguna falla tuya. Dios, la palabra nos dice, Jesús no puso su fe en hombres, porque Él sabía lo que hay dentro del hombre. Entonces cuando Pedro le dijo, Jesús, todos los demás pueden abandonarte, pero yo contigo hasta la muerte, Jesús casi se ríe y dice, esta noche me vas a negar 3 veces. Pero ¿sabe lo que Él dice después de esto? No se turbe vuestro corazón. Ustedes todos me van a abandonar. Oh, no, yo, Señor, yo contigo hasta la muerte. Oh, no, esta noche, Pedro, tú, aún más que los otros, tú aún vas a negar que me conoces, porque tú por lo menos vas a quedar cerca. No vas a huir, vas a quedarte entonces, pero tú vas a negar que me conoces. 3 veces. Pero Él dice a todos, no solamente a Pedro, porque Él dijo, todos ustedes me van a abandonar esta noche. Imagina, están ahí antes de que suceda, y Él dice, esta noche ustedes todos me van a abandonar. No, Señor. Seguro todos pensaban, no. Y Pedro fue el quien dijo, como siempre Pedro fue muy bueno en abrir boca, insertar pie. ¿Ustedes usan esa expresión? Exacto. Y Pedro, hasta la muerte contigo. Y pero Jesús nos, gracias Pedro. Yo sabía que por lo menos uno iba a estar a mi lado. Y al final, Pedro, tú me negaste. No, sino Jesús lo dijo, me vas a negar, pero no se turbe vuestro corazón. Me explico, ¿no? Tus fallas no causan que Dios caiga del trono de la gracia. Ok. Pecado. ¿Qué sucede cuando un hijo de Dios peca? Pecado es malo. Pecado, porque el pecado es tan malo, es porque el pecado es contra la naturaleza de Dios. Pecado es tan malo, es horrible simplemente porque es contra la naturaleza de Dios y produce en nosotros, porque somos creados en la imagen de Dios, pero el pecado nos causa como perder esa similaridad a Dios. El pecado, Dios no es pecado, Dios es santo. El pecado es el opuesto de quien es Dios. Y causa que la gente sea no semejante a Dios, quien los creó en su semejanza, en su imagen. Y entonces, por eso el pecado, hay muchas palabras en la Biblia que podemos usar: rebeldía, estar como en lascivia, perversión, inmoralidad, maldad. No tienen que escribir todo esto. Romper las leyes de Dios, no alcanzar la voluntad de Dios, ser injustos, ser crueles, egoístas, vivir en formas contrarias a su voluntad y la naturaleza de Dios, no adorar a Dios, no amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma y fuerza.
no amar a nuestro hermano como a nosotros mismos, tal vez aún no entender lo que quiere Dios y hacer las cosas que no debemos y no hacer las cosas que debemos. Todas estas cosas y muchas más cosas podríamos decir es pecado. Pecado es simplemente no estar reflejando quién es Dios. Cuando un hombre no ama a su esposa, es pecado. Impureza, ambición, hablar mal el uno del otro. Estos pecados en Proverbios 6, los pecados de hablar mal de los hermanos y sembrar discordia entre hermanos. Esto sucede. Homosexualidad, robar, adulterio, hablar en una forma tonta, mentir, amar dinero, blasfemar el nombre de Dios, dar falso testimonio, no honrar padres. Hay muchas maneras de errar, ¿no? Pero es simplemente no estar expresando el amor de Dios. El pecado puede relacionarse con nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero ¿qué sucede? Pues cuando un hijo de Dios peca. ¿Alguien me puede decir cuál es la hora? 9:05. Ok. Tenemos tiempo para hacer esto. No creo. Ok. Una clase más va a ser necesaria pues para terminar con esto. ¿Cuántos piensan que esto ha sido una enseñanza necesaria? ¿Estamos? Ok. Entonces estoy alegre. Es bueno, ¿no? Es bueno. Es enseñanza. Hey, qué bueno. Dios nos está enseñando cuando salimos del lugar como lleno de flechas. Si Dios identifica algo en mí que Él quiere poner su dedo en esto y decir, hey, ¿cómo estás? Y, no, estoy bien. ¿Qué es esto saliendo? No, es sangre. No es nada. Es algo en la no tenemos que poder sonreír y decir, sí, Señor. Sí, tú me amas, Dios. Tú me amas. Tú puedes decirme cualquier cosa, Dios, porque sé que me amas. Es la cosa más necesaria. Ok. Bueno, excelente. Vamos adelante. Yo creo que seguramente en la próxima clase vamos a decir qué sucede cuando... Pero qué bueno no solamente que no estamos solamente dando información aquí, sino realmente buscando entender y captar los pensamientos de Dios. Amén.